En el ciclo beneficio, ¿cuál era el problema? Que es el glomérulo para acordarnos. ¿Cuál era el problema? Habíamos dicho que el otro nombre del ciclo beneficio era ¿qué? Glomerulonefritis ¿qué? Difusa aguda. ¿Por qué era difusa? Porque era difusa. El examen creo que ya viene en 2 clases más. ¿Por qué? Otra idea. ¿Pero por qué era difuso? La glomerulonefritis difusa aguda, que es el síndrome nefrítico, ¿por qué era difuso? Porque cometía todos los glomérulos. Y era aguda, ¿por qué era aguda? Porque pasaba en un determinado periodo de tiempo. Ya, entonces, habíamos dicho que también podíamos entender esto como una glomerulonefritis, ¿no? Como una glomerulitis específicamente, de una inflamación del glomérulo, que lo interpretábamos como a este nivel, porque habíamos dicho que no es lo mismo que una inflamación en un tejido, ¿no? Que no tiene signos de inflamación como los conocemos. ¿Cómo lo interpretábamos a este nivel? Que era un nivel histológico. Aquí no podíamos ver dolor, rubor, calor, nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que veíamos a este nivel? A nivel del glomérulo. ¿Qué? Sí, una proliferación de células inflamatorias. ¿Qué espacio les ocupaba? El espacio capsular. El espacio de Bowman. Dentro de la cápsula de Bowman hay un espacio capsular por ahí. Se acomodaban los... A ver, vamos a buscar mi por acá. Había un acúmulo de células inflamatorias a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el filtrado glomerular? ¿Qué pasaba? Disminuía. Sí, disminuía. ¿Y qué pasaba con el paciente? ¿Cuál era la primera manifestación del síndrome nefrítico? Era oliguria. Sí, el paciente tenía oliguria. ¿Se daba cuenta? Decíamos que no se daba cuenta. ¿Qué pasaba después? Otra consecuencia, además de la caída, ¿no?, del filtrado glomerular. ¿Qué otra consecuencia había porque existan células inflamatorias a ese nivel? ¿Cuál era la otra consecuencia? ¿Qué más? ¿Con la hematuria por qué era? Por la proliferación de glóbulos rojos. ¿Era por proliferación de glóbulos rojos? ¿Por qué era la hematuria? ¿Qué habíamos dicho que pasaba? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque los favoritos se elevaban. ¿Pero por qué? Como estaba lleno, O sea, el paciente tenía oliguria, pero seguía consumiendo líquidos normalmente. Entonces, había una sobrecarga de volumen. ¿Sí? La sobrecarga de volumen en los vasos a este nivel, ¿qué pasaba? No podía filtrar. ¿Qué ocurría a este nivel? Y a los podocitos cambiaban, se deformaban, se empezaban a abrir. ¿Y qué pasaba por ahí? Glóbulos rojos, pero al pasar, ¿qué les pasaba? Se deformaban, había hematuria, y en el laboratorio veíamos eso como hematuria dismórfica. ¿Qué más? ¿Qué más le pasaba al paciente si seguía consumiendo líquidos? Edema. ¿Y qué más pasaba por los podocitos? Algo más. Pero en una cantidad no significativa. Cilindros. ¿Qué tipo de cilindros? Pero tenían un nombre. Hialinos. Hemáticos, eran cilindros hemáticos, sí. Empezaremos un poquito con esto. ¿Qué eran los cilindros? De nuevo. Eran las proteínas de Tams-Hochfeld que se acumulaban, ¿dónde? En el asa de Henle. Estaban alrededor, se pegaban unas encima de las otras y con el filtrado natural se desprenden en forma de un cilindro porque el asa de Henle es tubular. Listo. Pero en esta situación los glóbulos rojos que pasaban se pegaban en las proteínas de Tams-Hochfeld y se desprendían cilindros hemáticos. ¿Correcto? Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más perdía mi paciente además de por los podocitos que se abrían? ¿Qué más pasaba? Pasaban proteínas, pero ¿en qué cantidad? Para empezar, ¿cuánto era lo normal de pérdida de proteínas?
¿Hasta 150 qué? ¿En cuánto tiempo? En orina de 24 horas. Y en este caso mi paciente no tenía eso. Comprobamos que avanzado. Aquí estaba lo que han dicho, la oliguria, primera manifestación. La oliguria provocaba congestión volémica. La congestión volémica llevaba a las dos complicaciones más graves, que eran hipertensión y edema. ¿Por qué eran las complicaciones graves? ¿Qué podía pasar con la hipertensión? Encefalopatía hipertensiva, no una ACV. Encefalopatía hipertensiva. Y con el edema, ¿qué podía pasar? Podía pasar un edema con el pulmón. El paciente tiene edema, tiene hipertensión, tiene oliguria. ¿Qué más tiene? Hematuria. Ahí está. Hematuria, la definición era esta, ¿no? Laboratorial. Perfecto. Ya, entonces estábamos diciendo que antes de esto. ¿Cuánto de proteinuria hemos dicho? De 150 miligramos a 3.5 gramos en orina de 24 horas. Bien. Y esto es lo que habíamos hablado y hemos visto un montón de veces, pero de nuevo ahí está. Ahí estaba, ¿no? La acumulación de células inflamatorias. Ahí están los podocitos con las prolongaciones primarias, secundarias, que se van abriendo y pasaban los glóbulos rojos, ¿no? Por sobrecarga de volumen, entiendan bien eso. Sobrecarga de volumen aquí, ¿no? Sobrecarga de volumen, ahí está la hematuria, pero con eritrocitos. Muy bien. Ahí está, nuestro hallazgo laboratorial. Muy bien. También teníamos piuria, ¿no es cierto? Pero no era tan importante. ¿Qué más? Cilindros hemáticos. Otro hallazgo laboratorial, ¿cuál más? La proteinuria y el rango era ese. ¿Perfecto? Sí. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué se elevaba la urea? Porque no había disminución de la filtración. Muy bien. Perfecto. Aquí están los cilindros hemáticos, los cilindros leucocitarios, los cilindros granulosos que se veían en qué? Hemos visto esto, ¿no? Granulosos o epiteliales en necrosis tubular, sí, muy bien. Cilindros grasos, ¿cuándo? Mucha grasa y cilindros grasos, ¿no es cierto? Muy bien. Los gases clínicos hemos visto. ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál? ¿B? Ya, sí, aquí. La B. Listo, aquí. ¿Cuál era? ¿Seguro? Sí, la B. ¿Y este que era el que hizo es justo? La E. La E. Perfecto. Entonces ya nos acordamos del síndrome nefrítico, pero no hemos hablado de su etiología. Yo sé que en patología han llevado síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, ¿cierto? Ya. De lo que ustedes se acuerdan, ¿cuál es la etiología del síndrome nefrítico? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la causa principal? ¿Anticuerpos? ¿Otra idea? Una causa infecciosa, ¿cómo qué? Bacterias. ¿Qué bacterias? E. coli. ¿En serio? Sí, es algo infeccioso principalmente, pero ¿qué? La complicación es la pielonefritis. ¿De qué? La pielonefritis. No. ¿Cuál sería el origen? Bien, lo primero que vamos a decir es que la primera causa del síndrome nefrítico a nivel mundial es la glomulonefritis post-estreptocosis. ¿Sí?
post-estreptocócica. La glomerulonefritis post-estreptocócica está tan unida al síndrome nefrítico que en la actualidad se maneja como un sinónimo. ¿Sí? Ahora, ¿existen otras causas? Por supuesto, claro que sí, como tú decías, autoinmunes y demás, pero la principal a nivel mundial va a ser esto, la glomerulonefritis post-estreptocócica. Después hay otras causas que no son estreptocócicas, como cuáles, aquí están, miren, lupus, vasculitis, la glomerulonefritis mesengial, causas idiopáticas. ¿Qué quiere decir idiopática? ¿Qué? Ya. Entonces, hay causas bacteriales, virales, parasitarias, lupus, vasculitis y otras patologías primarias y también secundarias, pero la más importante causa a nivel mundial va a ser esta, la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Producida por quién? ¿Quién produce las enfermedades estreptocócicas? Empezaremos por eso. Hay muchas enfermedades estreptocócicas, pero ¿qué bacteria las produce? ¿Qué? El estreptococo biógenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas enfermedades o condiciones que conocen ustedes? Que sean comunes. ¿Qué? Faringoamigdalitis, mutasia bacteriana. Correcto. Otra. Otra enfermedad que conozcan que está producida por el estreptococo biógenes. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Qué llamamos a esas enfermedades de la piel? Son biodermitis. ¿Ustedes llevan ya dermato? No, pronto, ¿no? Cuarto año. Sí, cuarto año llevan dermato. Entonces, si la causa número 1 a nivel mundial de síndrome nefrítico es la glomerulonefritis post-estreptocócica, lo que vamos a decir es que afecta a niños principalmente de 2 a 15 años, en una relación de 2 a 1, más a varones que a mujeres, en esa proporción, 2 a 1. ¿Por qué creen que la glomerulonefritis post-estreptocócica ataca más a este grupo etario? ¿Por qué no a los adultos? Son más avisos, cerca de la tierra. Tiene que ver con que sí, son las personas, los niños de este grupo etario de 2 a 15 años, los pacientes que llegan a la emergencia o al hospital o a consulta con enfermedades estreptocócicas. ¿Sí? Es el grupo que es más afectado con enfermedades estreptocócicas. Por lo tanto, vamos a decir que la glomerulonefritis post-estreptocócica es una secuela. ¿Sí? Es una secuela de una infección por este estreptococo biógenes. ¿Qué entendemos por secuela? ¿Qué entendemos por secuela? ¿Qué es una secuela? ¿La secuela pasa al mismo tiempo que la enfermedad? No. Entonces, ¿qué es una secuela? Una complicación de una enfermedad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Niños que tienen faringoamigdalitis o que tienen biodermitis, como decía su compañero, una enfermedad de la piel, puede, no todos, no, algunos, puede que en un tiempo, ¿cuál tiempo? Ahora vamos a ver pronto, aparezcan con una glomerulonefritis, que es una afectación del riñón, post-estreptocócica, que es lo mismo que decir síndrome nefrítico. ¿De acuerdo? Ahora,
Vamos a decir también entonces que estas enfermedades estreptocócicas, este estreptococo piógenes, tiene básicamente cepas, ¿no? Tiene cepas específicas nefritogénicas, por eso producen síndrome nefrítico. Ahora, el periodo de incubación, que es muy importante para faringoamigdalitis, cuando ataca la faringe, tiene que ser una semana. Y para enfermedades de la piel, como piodermitis, tiene que ser 2 semanas o más. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien porque es muy importante. Si tengo un paciente, tiene un paciente que llega con un síndrome nefrítico, yo le hago preguntas en la anamnesis. Y si él me dice que hace 2 días tenía una faringoamigdalitis, lo que tiene ahora es un síndrome nefrítico por eso. No, ¿por qué? No. ¿Por qué no? Quiero que entiendan dos conceptos importantes. El primero es que tiene que haber un periodo de incubación. O sea, la faringoamigdalitis tiene que incubar. ¿Cuánto tiempo dice aquí? 7 a 10 días. Y en ese tiempo, a los 7 a 10 días, el niño va a presentar una secuela. ¿Cuál es la secuela? Pues el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis postestreptocócica, en 7 a 10 días. Si en menos de ese tiempo el niño tiene síndrome nefrítico, ¿la causa será esta? ¿Un estreptococo piógenes? No, porque no cumple con qué regla, con la incubación. ¿Y por qué será que tarda 7 a 10 días en el caso de la faringoamigdalitis? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Qué? Ustedes ya llevan inmuno, ¿no? Entonces, este periodo es el tiempo que la inmunidad humoral tarda en responder. Por eso es que después de 7 a 10 días, estos niños, algunos de ellos van a presentar una glomerulonefritis, que es una afectación de un glomérulo, es una afectación renal, ¿no? Post-estreptocócica. Ahora, en el caso de la piel, las piodermitis, ¿cuánto tiempo va a tardar? 14 días para arriba. Por lo tanto, habíamos dicho esto al principio, recuerden esto, por eso les he mostrado este cuadro. La primera causa a nivel mundial, ¿cuál era? Una enfermedad estreptocócica. Y después hay otras, muchas, pero ¿producen síndrome nefrítico? Claro que sí, pero no son causas estreptocócicas. Por eso me interesa saber este periodo de incubación. Por lo tanto, si viene un niño con historia de que ha tenido una piodermitis hace 4 días y tiene síndrome nefrítico, ¿la causa será estreptocócica? No. ¿Por qué? Porque no cumple con el periodo de incubación. Pero si tiene historia de que hace 14 días más o menos sí tenía una piodermitis, ¿la causa será estreptocócica? Sí. ¿Se entiende eso? Ya. Bien. Entonces, si la causa es estreptocócica, ¿me preocupa o no? No me preocupa. No es grave. Las otras formas, las formas raras, lupus, vasculitis y demás, son graves. ¿Ya? Las causas estreptocócicas tienen un 98% de probabilidad de que los niños no se compliquen con ninguna situación que les pueda llevar a la pérdida de la función renal. Entonces, cuando es una glomerulonefritis postestreptocócica, no me preocupo, solo acompaño y hago tratamiento sintomático. ¿Tiene edema? Tengo que hacer algo. ¿Sí? ¿Entiendes? Ahorita vamos a ver un poco más. Pero vamos a ver esto. ¿Qué sería esto? Una faringoamigdalitis que puntasia, tiene placas aquí, bacterianas, y probablemente sea por un estreptococo piógenes. ¿Y acá qué tenemos?
bueno, ya no llevan de mano. ¿Qué tipo de costra es esta? Es una costra mielicérica de una enfermedad que se llama ¿qué? Bueno, todavía no lo saben, pero no importa. Lo que sí sabemos es que este niño tiene una piodermitis, una infección en la piel, ¿sí? Y que esta infección en la piel puede ser que provoque una secuela, no en todos, en algunos. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál será la clínica de la glomerulonefritis post-estreptocócica? En 2 palabras. ¿Cuál? Pero en 2 palabras, ¿cómo me podrían resumir ustedes la clínica de la glomerulonefritis post-estreptocócica? Así. Si les he dicho, la glomerulonefritis post-estreptocócica se maneja como un sinónimo de síndrome nefrítico. Por lo tanto, tiene 5 cosas mi paciente. ¿Qué tiene? Oliguria. ¿Qué más tiene? Hematuria. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué? Portoiduro. Ya, entonces es eso. Ya lo sabemos. Muy bien. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una glomerulonefritis post-estreptocócica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se lo hacemos? O sea, ¿cómo puedo decir yo, este niño tiene síndrome nefrítico con una secuela de una infección estreptocócica? ¿Cómo hago el diagnóstico? Sí. Entonces tengo a mi paciente en mi consulta delante de mí con su mamá, normalmente son niños, ¿y qué le tendría que preguntar primero? Primera pregunta que le voy a hacer, para yo saber si es una glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Hubo infección reciente, faringitis o piodermitis? La mamá va a decir sí o va a decir no. Si dice no, ¿es una glomerulonefritis post-estreptocócica? No. Ya, pero tal vez dice sí. Muy bien. Segunda pregunta. ¿El periodo de incubación será compatible? Esa es para mí la pregunta. ¿Qué le voy a decir? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo el niño tenía faringoamigdalitis? ¿O hace cuánto tiempo el niño tenía una piodermitis? Si les dice, en el caso de la faringoamigdalitis, 2 días, ¿es? Si les dice en el caso de una piodermitis, sí tenía hace una semana, ¿es? No, hemos dicho que es 2 o más. 2 o más. No es. Entonces, ¿qué es? Otra causa. Tengo que investigar otra causa. Tercera pregunta. La infección fue estreptocócica, porque puede ser que tenga una piodermitis, ¿sí? Hace 2 semanas, pero que sea estafilocócica. ¿Puede? Puede. ¿Y cómo puedo saber si eso no? Si tuvo o no tuvo una infección estreptocócica. ¿Cómo? ¿Qué anticuerpos? Claro, anticuerpos, ¿por qué? Porque no tengo ya la infección. No es que pueda tomar una muestra de la infección, ya no tiene el niño. Tenía. Hace una semana, hace 2 semanas tenía, ya no tiene. Ya no está ahí la bacteria. No está ahí. Entonces, ¿cómo? Haciendo un dosaje de qué. ¿De qué? ¿Anticuerpos? Anticuerpos sí, pero ¿qué anticuerpos? Esos son muy generales, poco específicos. Porque IgG, ¿qué me dice? Si pues la memoria del IgM, ¿qué es? Algo agudo, del momento, algo inmediato. Pero eso no me dice si es estreptocócico o me dice. Sí, claro, antiestreptocócico. Para el caso de faringoamigdalitis es altamente específico, hasta en un 75%. Pero para piel. Entonces tal vez no lo conocen, pero ahí está. Antiestreptocina lazo, y el segundo es anti-DNA-SE-B. ¿Sí? B. Y voy a hacer una corrección. Fíjense esto.
90% específico para faringoamigdalitis de origen estreptocócica, el ASO, y 75% específico anti-DNA-SB para piodermitis. ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a pedir? Dosaje de anticuerpos. ¿Cuáles? Específicamente estos dos. No le voy a pedir los dos al nixilin y faringoamigdalitis. ¿Cuál le pido? ASO. ¿Me sirve pedir el otro? ¿Para qué? Y si tiene piodermitis, ¿qué le pido? Y le pido ASO. ¿Para qué? Bien, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Me falta una pregunta. Algo que no les he dicho, que es importante. Ustedes dominan el sistema de complemento, ¿no es cierto? Entonces, sí, claro que seguro. Algo que no saben. Algo que no saben. Las enfermedades estreptocócicas consumen complemento. ¿Por qué? O sea, consumen complemento. Eso quiero que sepan. ¿Pero por qué? ¿Qué? Lo que se piensa es que esa reacción antígeno-anticuerpo que se produce inhibe el sistema del complemento, nada más. ¿Sí? Por lo tanto, si yo le hago al niño un dosaje de complemento, ahí está, la cuarta pregunta. Si yo al niño le pido, ¿no?, un dosaje del complemento y veo que hay una caída, confirmo mi diagnóstico. ¿Sí? Confirmo. Entonces, en una glomerulonefritis postestreptocócica tiene que haber 4 cosas para que yo haga el diagnóstico. ¿Cuál será? Primera pregunta. Primera pregunta de segunda pregunta. Ya, tercera pregunta. Cuarta pregunta. Ya, entonces ahí hay un dato más. ¿Cuánto tiempo en una enfermedad estreptocócica cae el complemento? Hasta 8 semanas cae. Luego se restablece a sus valores normales. Hay una caída, por eso es transitoria, no es una caída definitiva, es transitoria, hasta 8 semanas. ¿Sí? Ahora el pronóstico, por supuesto, es excelente, es muy bueno. Si yo descubro que mi paciente tiene un síndrome nefrítico, que es lo mismo que decir una glomerulonefritis postestreptocócica, pues estoy tranquilo, porque el pronóstico que dice es muy bueno. ¿Cuántos de esos niños, cuántos se van a complicar? 1%, 5% tal vez, pero el 95% va a ser muy bueno. Entonces estoy tranquilo. Hago acompañamiento. ¿No? Algo más de aquí. Sí. El laboratorio, ¿cuál sería? Ya lo saben, esto ya lo saben. ¿Cuál sería el laboratorio de la glomerulonefritis postestreptocócica? Ya lo hemos visto. Esto. Cilindros, ¿qué cilindros? Parásitos, la proteinuria. ¿Había cuánto? Ya. Y había una acumulación de sustancias tóxicas que no se están eliminando. ¿Por qué? Porque se ha perdido la filtración. Muy bien. Ahora, si digamos mi paciente no cumple con los criterios que hemos visto, son 4 cosas, no cumple. ¿Qué pienso? ¿Cuál es el origen de su síndrome nefrítico? No es estreptocócico. ¿Cuál sería? Los otros que hemos visto aquí. Por lo tanto, para saber qué hago, solo hay un estudio que puedo hacer. ¿Qué hago? Le hago una biopsia. ¿Qué es una biopsia? ¿Qué les han dicho o qué saben sobre las biopsias? ¿Qué es una biopsia? Sacar una muestra. ¿Qué? Una pequeña muestra de Es una punción con aguja fina que tiene un triple bisel, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa aguja?
¿Qué saca? Saca un pedazo de diferentes lugares, ¿no es cierto? Tal vez un pedazo de corteza, de médula y lo que ya sabemos de memoria. Entonces saca un pedazo así. ¿Y lo lleva a dónde? A histopatología. Muy bien. Y si entonces yo hago una biopsia, porque no sé la causa del síndrome nefrítico de ese paciente, he descartado por completo lo estreptococcus, puede ser otra causa. Entonces, en la biopsia yo veo solamente esto. ¿Qué es lo que veo? Esto es un patrón normal, por si acaso. Y aquí veo lo que decíamos que era el otro nombre del síndrome nefrítico al principio. Esto proliferativos que es difuso. Aquí solamente veo un acometimiento celular, un patrón difuso. Aquí está normal, aquí está difuso. ¿Me dice algo? No me dice nada. La biopsia en este caso no me dice nada. Pero si esa muestra la llevo a microscopía electrónica, sí, ahí sí voy a encontrar una alteración patognomónica del síndrome nefrítico. Solamente es una. Es eso. Sí, es eso. ¿Qué? Sí. Son jivas, jorobas, jivas, humps en inglés. Pero, ¿qué serían? ¿Qué creen que es esto? ¿Qué es? Es un depósito subepitelial, o sea, está entre el epitelio y la membrana basal. ¿Se acuerdan? Esta es la membrana basal, aquí está. Porque esta era la única estructura continua, ¿no es cierto? Esta, la que hemos visto al principio, muy bien. O sea, aquí hay una acumulación, un depósito de qué. Sí. ¿Se acuerdan que hemos visto una imagen al principio que había unos inmunocomplejos que se formaban? Se podían acumular en diferentes lugares, incluso en la membrana, en diferentes lugares. Pues aquí está. Este sí es un hallazgo patognomónico del síndrome nefrítico. ¿Qué son entonces? Depósitos subepiteliales, ¿no? Están entre el epitelio y esta estructura continua que era, ¿qué? La membrana basal. La membrana basal. Muy bien. Tratamiento, señores. Tratamiento. Volvemos a los estreptococcus. ¿Qué tratamiento es? ¿Es grave? No es grave, estoy tranquilo. Hemos dicho que hacemos acompañamiento. ¿Cuál? ¿Qué acompañamiento? A ver, ¿qué tiene? Sintomático, perfecto, pero ¿qué tiene? Primero tiene oliguria, sobrecarga de líquidos, tiene edema. ¿Cómo mejoramos su edema? ¿Qué? Dime, quiero escuchar. Después, pero ¿cuál es la primera medida? Sí, la medida que le digo al paciente. ¿Qué le digo? A un paciente que tiene edema o sobrecarga de volumen, hipertensión, ¿qué hacemos con un paciente que tiene eso? Restricción hidrosalina. ¿Es la primera medida o no? O sea, si toma diuréticos pero sigue consumiendo sal, sigue tomando líquidos, me sirve. Entonces, ¿cuál es la primera medida? Es una medida comportamental, ¿no? Modificación del hábito, estilo de vida. ¿Cuál sería? Restricción hidrosalina, diurético de asa, díganme uno. Sí, furosemida, elección, muy bien. ¿Qué más? ¿Tiene hipertensión? Sí. ¿Qué le damos? ¿Qué? Hidralazina. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Es un vasodilatador, ¿no? ¿Por qué le damos un vasodilatador? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Hemos hecho esto en la parte de la anatomía. ¿Sí? ¿Por qué había necesidad de un vasodilatador? ¿Cómo le ayuda eso? ¿Se acuerdan la teoría aferente, deferente? ¿Se acuerdan? ¿Y entonces tratamiento cuál es? ¿Sí? Entonces, tratamiento. Tratamiento, ¿cuál es? Está fácil.
Restricción hidrosalina. Hidratación. Sí, no. Restricción hidrosalina, diurético, hidratación. Tratamiento. Tratamiento. Sí parece hasta rima. Restricción hidrosalina, diurético, hidratación. Tratamiento. Restricción. Tratamiento. Hidratación. Tratamiento. ¿Qué? Al revés, pues. Tratamiento. Hazlo como dijo la Tres abuela. cosas nada más. Qué bonito. Hidrosalina, diurético, hidratación diurético. Pero que sí.